Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Reciban un cordial saludo, espero que estén muy bien. Esta es nuestra tercera sesión, nuestro tercer episodio de nuestro espacio de libros para amar la tierra. Muchísimas gracias, Rulo, de nuevo por invitarme a este espacio que nunca les hemos contado en dónde grabamos. Pues estamos aquí en la cabina de Radio Ecológica y aunque lo oyen en las cortinillas que tenemos en los programas, ¿cómo describirías tú? Es que para mí ya es familiar. Bueno, es una cabina de radio. Yo te cuento que antes no había estado en alguna, entonces para mí todo esto es nuevo. Pero pues es un cuarto pequeño, acogedor, en el que creo que estos programas se desenvuelven muy bien. También diría que hay un número significativo de sillas, aunque hayamos solo 2 personas aquí. Creo que es muy chistoso que hay para 8 personas más, aunque si hubieran 8 personas más, casi estaríamos una persona encima de otra, ¿no? Pues bueno, bienvenidas, qué gusto estar en Libros para Amar la Tierra. Siento que ya estamos tan en confianza que olvidé mis audífonos, entonces espero que esta grabación salga muy bien. Sí, estoy viendo que sí está bien. Entonces, pues nada, ¿qué tal que, empezamos, me toca a mí este show? Entonces, ¿cómo vamos a empezar, Omar? ¿Qué me quieres preguntar? Pues bueno, primero preguntarte por qué libro nos traes el día de hoy. Nuestro programa es un programa para desempolvar estos libros que traemos, y más que traer los libros, traemos los recuerdos de esas lecturas. Y hoy me gustaría pues preguntarte qué recuerdos traes de este libro. Primero, ¿cuál es? ¿Quién es su autora? Y bueno, ¿cuáles son esas memorias? Voy a describirles el libro porque además yo recuerdo con mucho cariño estas cosas que hacemos los lectores empedernidos de enloquecernos con algún tacto, con algún color. Y es un libro de lomo blanco, mayormente blanco, con una ilustración frontal poco gris. El libro se llama Wanderlust, una historia del caminar, de Rebecca Solnit, que además lo he visto en alguna otra edición, pero esta edición es de Santiago de Chile, de una editorial que se llama Weathers, 2015. Y entonces, sacando cuentas, yo creo que este libro a más tardar llegó a mi biblioteca en el 2017 y lo habré leído durante el 2017 o tal vez 2018, porque yo estaba escribiendo a personajes que caminaban. Y entonces me pareció fascinante en mis cuentos encontrar un libro que ensayaba sobre el caminar. Yo no sabía quién era Rebecca Solnit, no sabía a qué se refería con la historia de caminar, pero la verdad es que es un libro que me encantó desde el tacto. Ahora, además, con los años está un poco doblado, ¿no? Como de este efecto de la humedad. Los bordes de las páginas muy blancas, además, con unos bordes ya de tierrita, manchado, y siento que no lo tuve que desempolvar mucho, sino que por el material mismo, que está siento que es un poco plasticoso, más bien fue como ver las manchas del tiempo, de este tiempo que está mediado más por la tierra, lo cual me parece fantástico para este programa. Entonces, bueno, vamos a hablar de este libro, Wanderlust, una historia del caminar, de Rebecca Solnit. Yo no conocía a esta autora, ni tampoco conocía este libro. Un poquito sería bueno comentarles cómo nosotros pues vamos escogiendo estos libros, y más bien ocurre de una manera en la que vamos pues mirando nuestras bibliotecas a ver qué se asoma por ahí, y de pronto hay uno que brilla más que los demás y decimos pues comentemos este. ¿Por qué brilló este libro en tu biblioteca para el día de hoy? Brilla con luz propia este libro, Mar, pero tengo que decirte y compartirla a nuestros escuchas que la conversación de ayer, que veníamos conversando la de hace 15 días, de cuál iba a ser el siguiente libro, me movió mucho porque hay un tema del que no vamos a hablar hoy, pero que habita muy cerca de nuestros corazones y que yo creo que hablaremos en esta primera temporada. No va a pasar mucho tiempo para ello, pero cuando se habla del zapatismo siento muchas responsabilidades, y entonces me senté a ver esos libros, saqué 2 o 3 y dije, ninguno de estos siento que brille, no porque el contenido no sea chido, no porque mi memoria no sea chido, sino como que yo siento como que dije, tengo que estudiar un poco más antes de poder aventarme a esto.
Y entonces hice un zoom out y me paré un poco más lejos del estante y dije, ¿quién? Y lo primero que tendría que decir es que traté de decantarme buscando autoras, como que dije, bueno, para mí ha sido importante la decisión política de leer mujeres, que más o menos tiene la fecha despuesito de haber tal vez adquirido este libro de Rebecca Solnit. Y entonces fui zoom out y dije, ok, autoras, ¿no? Primera regla. Y después fue como fui a la sección que tengo, los tengo por secciones mis libros, y luego en alfabéticos y las secciones son grandes. Y entonces tengo la sección, tal vez una de las más grandes, que se llama Pensamiento Crítico Radical. Y entonces en la sección de Pensamiento Crítico Radical, pues empecé en la A. Ella se apellida Solnit. Y entonces pasé en Hannah Arendt, obviamente dije en Michel Foucault, ahí también está Galeano, después está Hobsbawm, también tenía Hobsbawm ahí, seguramente traerá Hobsbawm eventualmente, pero nada me convencía, ¿no? Decía como, ¿qué? Y entonces en la S, por alguna razón, entre la R y la S, hay muchos libros de mujeres que me gustan mucho. Pensé primero en la R de la Silvia Rivera Cusicanqui, pero tal vez ningún libro me parecía entrañable o tan lleno de polvo en mi experiencia. Y apareció Y apareció Rebecca Solnit, que sin saberlo me acerqué a una autora feminista reconocida, y no me acerqué por el feminismo, ¿no? Que es otra aproximación a esa mirada del mundo. Entonces yo creo que brilló porque estaba buscando mujeres, porque está en una sección de la... Curiosamente, en esa sección de ese fragmento de ese estante, hay muchas mujeres que me interesan. Entonces apareció, se manifestó por esa razón, y que pensaba en que me dijiste algo como de... como que yo lo interpreté, porque te voy a dar mi interpretación, no lo que me dijiste, que había estado un poco teórico, ¿no? Como un poco denso los últimos dos, que llevamos dos. Y entonces fue como, no, pero hablemos algo que sea más de chismear. Entonces dije, no, pues Rebecca Solnit con esto es para chismear y platicar de cómo caminé este libro. Y entonces así fue que se manifestó, ¿no? Así fue que dijo, bueno, habla de mí. Desempolvé poquito, revisé en realidad poquito y dije, este es. Bueno, pues aquí estamos con este libro para nuestro tercer capítulo de Libros para Caminar la Tierra. Y bueno, le entramos en esta siguiente sección ya propiamente el contenido. Pues bueno, libros para amar la tierra. Y vamos a... No importa, también la caminamos. Bueno, hablando, hoy es para caminar. Hoy es para caminar la tierra, me gusta. Hoy es libros para caminar la tierra. Pues vamos con estos mensajitos y volvemos. Gracias por estar escuchando Libros para Caminar la Tierra. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Libros para amar la tierra. Un programa en el que desempolvamos palabras y traemos escrituras para interpelar nuestro presente. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Volvemos aquí a Libros para Caminar la Tierra. ¿Cómo no? Ya lo bautizaste, Omar. En este bloque 2, antes de cederte la palabra, creo que lo único que me falta decir es que después de esto he seguido a Rebecca Solnit y hay, calculo, unos 6 libros más de ella en mi biblioteca. Y su estilo ensayístico me pareció muy interesante. Entonces, sí es una autora además a la que vuelvo cada cierto tiempo. Yo creo que estaba apenas ayer revisando unos apuntes. Reseñé un libro de ella hace 2 años y medio que no me estoy acordando del nombre. Va a venir así como de eureka en un ratito. Y esto para decir que también creo que nos aficionamos a las formas y no solo al fondo. Entonces quisiera empezar a caminar esta conversación preguntándote si tú tienes ahí como algunas formas de escritura que te parezcan atrayentes. A mí me gusta el ensayo como género. El ensayo creo que te permite abordar
un tema, desplegarlo y jugar con formas literarias que son la poesía. Últimamente, en el último libro que escribí, quise ensayar el trabajar también con el cine. Y justo, esa es la palabra correcta, ensayar géneros, ensayar formas de abordar un tema que que no es propiamente un tema pues novelístico, ficcional, sino que son temas que pues podrían ser cualquiera. En este caso, algo como Caminar es un libro realmente grande, ¿no? Uno diría, bueno, ¿qué se puede escribir para caminar? Y veo que nos traes un libro de yo no sé cuántas páginas, pero es un libro gordito, ¿no? Casi 500 páginas. Sí, es un libro extenso. Tanto que también tengo que decir que una de esas prácticas añejas en mi vida de lector es no leer los libros completos. Que desde que empecé a reseñar hace pues casi 4 años, ayer te digo que estaba revisando unas cosas que he publicado y estaba revisando mucha información, como que dije voy a sistematizarme. Y entonces 35 reseñas llevo publicadas en mi columna Invitación a la Lectura en la Jornada Maya, como no. Y pensaba en que en esta práctica previa no leía los libros de pasta a pasta. Me tuve que obligar a una... pues para reseñar, como que la primera regla que me puse a mí mismo es que haber terminado los libros, ¿no? Y cuando digo terminado me refiero por completo, ¿no? Que también creo que hay libros que puedes terminar sin haber leído completo. Y entonces este libro, me acuerdo mucho cuando lo estaba leyendo con mucha avidez, sobre todo los primeros 2 capítulos, que decidí también entenderlo como caminar. Entender la lectura como que a veces estás a la deriva y llegaste a un lugar y esperar un rato, y entonces el libro se quedaba en mi buró 2 meses sin ser abierto. Y lo volví a abrir y la verdad es que tengo bastante buena memoria, entonces sí suelo agarrar libros después de un tiempo, pero decidí caminar en este libro pues a un ritmo no constante. Entonces yo creo que habré estado hojeando este libro, las casi 400 páginas, 350 páginas que he leído hasta ahora, en un rango como de 2 años. Y no porque no me gustara, sino que de repente era como, bueno, pues vamos en esta otra dirección y había que leer otra cosa. Y cuando estaba buscando inspiración para los cuentos, regresaba a buscar que es un ensayo, que no habla de cuento, en realidad no está atravesado por esa lógica narrativa, pero regresaba, ¿no? Como esta lógica de este libro y de asomarme y decir, bueno, ¿qué onda, no? Y entonces me quedé pensando en el símbolo que tenía para mí en ese momento en mi vida caminar y cómo se relaciona con escribir. Y es que muchas veces salía a caminar en la noche y regresando de una caminata muy breve, en realidad por 20 minutos, me sentaba a escribir cuento, ¿no? Que es algo que también en esta revisión que hice estos días, veía que en otra época escribía mucho más cuento que ahora. Ahora hago mucho más periodismo que cuento, pero pensaba que el cuento, y ahora que he estado intentando volver a escribir cuento, tiene una sensibilidad diferente, ¿no? Se necesitan, al menos para mí, unas condiciones más complejas. Y entonces eso me lleva a este primer bloque, pensar en escribir y caminar. ¿Qué relación podrían tener? Y no sé cómo lo ves tú. ¿Tú caminas o te detienes a caminar cuando estás escribiendo o te vas de corrido? Bueno, más bien es que he estado intentando aprender otra cosa, que es que cuando estoy caminando. Y esto pues es una práctica zen, que es el paseo atento y la conciencia abierta. Y en ese sentido creo que pues la idea de caminar tiene sentido en sí mismo, pero o sea, como el acto mismo del caminar, de estar observando, de estar mirando y no estar pensando el caminar como un medio para otro fin, que en este caso sería la escritura. Sin embargo, creo que esta autora está poniendo las cosas completamente al contrario, ¿o no es así? Sí, o sea, sí, de alguna manera. Ella nos presenta en el libro que el libro también se camina y que ella va a perderse, ¿no? En esta lógica que decías, que platicamos, de ambular, vagabundear, ¿no? El flaneur francés, como esta idea de caminar sin rumbo,
Sí, o no tener una dirección específica, ¿no? Yo venía pensando en comprarme un electrolit. Y entonces mi lógica era, bueno, voy a caminar hasta la cabina y si Omar no ha llegado, camino hasta el Oxxo. Y tiene una misión específica ese lapso, ¿no? Y en ese lapso pueden pasar muchas cosas. Pero también pensé en que cuando practicaba budismo, no es cierto, cuando practicaba meditación, nunca he practicado budismo, pero cuando practicaba meditación con mi compa Zen, sí había un momento de pararte del zafu y caminar alrededor del espacio, no de manera libre, sino caminábamos de manera circular, como para seguir con la meditación. Y entonces cada 15 minutos nos levantábamos y caminábamos con esta forma de caminar consciente del cuerpo, ¿no? De qué se siente, como mucho ahorita acabo de tronar mi pie, en que moví mi pie para pensar. Y entonces caminar se vuelve también como una acción, dice Rebecca Solnit, como una acción no solamente cotidiana, no solamente de traslado, sino también podría ser entre la meditación y la reflexión, que no son lo mismo, pero yo diría que podrían ser primas. No lo sé, podrían ser primas. Y creo que me hizo pensar mucho, preparando este programa, en una historia que te quería contar del buen Borja, que es que yo estaba en un taller hace como 5 años y Walter Cohen, que es un filósofo argentino radicado en Brasil, estaba presentando un libro sobre Paulo Freire y la pedagogía de la pregunta. Y entonces el ejercicio era muy sencillo. Platicábamos un poco y tenías que escribir en un papelito, me acuerdo mucho del papelito, una pregunta que no tuviera respuesta, que tú te hicieras con cierta frecuencia. Y entonces escribías tu pregunta y todo el mundo preguntó. ¿Hay que responderla? No, solo hay que escribir una pregunta. Bueno, intercambian papelitos un poco en esta práctica del don. Había que dar el papelito y ya que dabas el papelito, tocaba otro y entonces la instrucción era, bueno, la gente preguntaba, entonces ¿vamos a contestar la pregunta a alguien más? No, van a preguntarle a la pregunta. Y entonces en el papelito te escribías una pregunta para la pregunta de la persona y se regresaban los papelitos y se analizaban. Y entonces a mí me tocó preguntarle a la pregunta del buen Borja, que él se preguntaba por qué sus mejores ideas vienen caminando, pero cuando se siente escribir, esas mejores ideas ya no están ahí. Y entonces me acuerdo mucho que yo le pregunté en este ejercicio si él necesitaba escribir sus ideas o solo sucede mientras caminas. Y ahora pensaba en eso. Pensaba en estas conversaciones que a veces son como escribir esas ideas y a veces tenemos estas conversaciones sin un micrófono y son igual de ricas que tenerla con un micrófono, solo que ahora pensamos que alguien más va a participar de esta conversación, pero podría suceder con una chela o con un café, ¿no? Y entonces creo que eso me gustaba mucho de la incitación del libro de Rebecca Solnit, de pensar que pues sí es un libro, pero libros para amar la tierra, libros para caminar la tierra, es un pretexto para conversar. Y creo que eso está bien interesante, no sé cómo ves. Pues que eso ocurre muy frecuentemente y es que hay veces tenemos pues cuando se va a hacer una escritura, la idea de que las ideas llegan en el momento en el que tú te sientas y no hay cosa más extraña que esa, porque pareciera como si fuera a llegar la inspiración de un momento a otro y eso infrecuentemente ocurre. ¿Qué significa eso? Que lo más importante muchas veces para un escritor es el momento de la preescritura. Y la preescritura ocurre cuando la idea o cuando la inspiración realmente llega y no antes, pero tampoco después. Y eso en gran parte significa que necesitas escribir la idea. Yo, por ejemplo, soy de esas personas que tienen un montón de servilletas con las ideas que se me van ocurriendo. Y ahora, pues, esto sí lo he hecho menos, ¿no? Pero con los celulares, la anoto rápido o la otra cosa es mandarse un audio para que no le pase eso que le pasaba al compañero que hizo la pregunta de por qué me llegan esas ideas siempre que estoy caminando, pero cuando me siento a escribirlas se me van. ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? Y entonces es justamente porque esas ideas del caminar y del deambular es porque uno en realidad está viviendo y los escritores escriben sobre su propia vida. ¿Y cómo hacen para vivir? Pues
pues está difícil hacerlo mirando para el techo en la cama, ¿no? Y una de las mejores formas es salir a observar, salir a mirar, a vagabundear, a darse una vuelta, y ahí van pasando las cosas. Yo camino con mis perros, y entonces con mis perritos salgo, y no en búsqueda de una anécdota, no en búsqueda de una imagen que me permita absolutamente nada, pero en el camino ocurren cosas, y me imagino que la autora en este caso le pasaron cosas caminando. Pues bueno, antes de cerrar este bloque, nada más te voy a decir que acaba de venir a mi mente que mi texto más recientemente publicado se llama Caminante de Cielos, y tiene que ver con caminar, y creo que hace mucho que no me hacía consciente de mí mismo, de la figura del caminar en mis textos. Entonces esta crónica tiene que ver con caminar en la arena y con que no me gusta caminar en la arena. Pero bueno, vámonos al cortecito, a los mensajitos, y seguimos aquí en Libros para Caminar la Tierra. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Libros para amar la tierra, un programa en el que desempolvamos palabras y traemos escrituras que interpelan nuestro presente. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Estamos en el tercer bloque de Libros para Caminar la Tierra, se llama hoy. Estamos hablando del libro Wanderlust, una historia de caminar, de Rebecca Solnit. Y Omar me estaba haciendo una cara muy chistosa ahorita que le estaba contando de qué va el tercer bloque. Y es que un poco una parte como central, no sé si llamarle central, creo que también pienso que a veces caminar no tiene siempre un momento como muy específico, pero tal vez en este largo camino que recorre Rebecca Solnit hay varias etapas. Ya hablamos de una que tiene que ver con escribir y caminar, y con esta idea muy francesa del flaneur y de caminar la ciudad, o caminar con los perritos. Pero hay una segunda que habla Rebecca Solnit sobre algo que en inglés tienen un concepto para eso, que es el hiking, ¿no? Esta idea del caminar el territorio, esta idea que a veces es muy turística también. Y entonces nos preguntamos un poco si eso también sucede en otros espacios, pero creo que me parece súper relevante cuando Rebecca Solnit conecta dos ideas. La idea del hiking por gusto, y que te hace bien al cuerpo, y que bueno, es un reto y que hay que prepararse, pero también en cómo eso profundiza nuestra relación con la naturaleza. Y entonces me quedé pensando, te quería devolver esta primera pregunta, si recuerdas recientemente haber caminado fuera de la ciudad, que bueno, tú vives un poco fuera de la ciudad, pero caminar un poco fuera de la ciudad y que eso te haya generado una sensación diferente. Bueno, son dos comentarios. Solo dos. Solamente dos. Porque me parece muy llamativo la diferencia que puede haber entre una persona que escribe en un contexto como el norteamericano versus una persona que vive en un contexto como el latinoamericano. Esto te lo voy a contar desde Colombia. La primera es la sensación que tuve hace 3 semanas que estuve en Bogotá, y es una sensación muy horrible, porque es la sensación de caminar en una zona comercial de Colombia. Para mí es la sensación de estar mirando para los lados, porque es la sensación de ojalá no me vayan a asaltar, que es una sensación realmente horrible. Yo decía, hace rato no miraba para atrás, sobre todo en la tarde o en la noche, viendo que no viniera alguien. O sea que la experiencia del caminar a veces se vuelve una experiencia no necesariamente tan agradable, porque ahí están hablando del vagabundearse para las esquinas. Acá en muchos territorios latinoamericanos eso significa que te puede salir alguien y te asaltan o hasta puedes perder la vida, ¿no? Y esto es algo que me parece que es muy importante entender, que no es la historia del turista, es la historia de caminar los barrios de la desigualdad en América Latina, que no siempre es la experiencia de salir a respirar aire puro, sino es la experiencia de evitar carros, es la experiencia de que
de que te pase un charco y te echen agua por encima, de que, o sea, no es la experiencia del privilegiado caminando, ¿no? La experiencia de quien tiene que caminar y desplazarse. Y eso va para mi segundo comentario, y es la experiencia de caminar por fuera de la ciudad. Porque esta experiencia de caminar por fuera de la ciudad, pues una cosa es la experiencia de quien camina por el sendero como turista, y otra que el que camina sus propios territorios o el que camina las geografías. A mí me ha tocado caminar realmente bastante en la geografía colombiana, menos en la mexicana, y esto ocurre porque en Colombia casi no hay, es un territorio muy muy quebrado y casi no hay carreteras, y eso significa que te toca desplazarte durante horas, a veces bajar, subir, bajar. Hay épocas en mi vida, yo trabajé mucho en los territorios, además que se cultivaba coca en Colombia, y que me tocaba caminar, hay veces cerca de 6, 7, 8 horas bajando montañas, subiendo, hay veces en mula, otras veces por agua. Una vez, para llegar a un territorio en el Amazonas, me demoré 5 días llegando en Mitú, en el Amazonas, en un río, y entonces pasaba la noche, te quedabas en una maloca, volvías al siguiente y hasta que llegas. Entonces la experiencia es completamente otra, y esa zona además estaba llena de guerrilla, entonces era como estar mirando obviamente los animalitos y todo lo demás, pero la experiencia de que no te fueran a llegar una embarcación de guerrilla para llevarte. Entonces creo que la experiencia entre una persona norteamericana, todo muy aséptico, versus la experiencia realmente pues impactante que nos pasa a muchos latinoamericanos, es una experiencia diferente la de el caminar y deambular por estos espacios sinuosos que a veces se tarda uno hasta 5 días en llegar. Creo que también algo interesante de este contraste es que creo que Rebecca Solnit, en el momento en el que escribe este libro, todavía no había tenido este contraste de la colonialidad, diría yo, ¿no? O sea, toda esta realidad de los territorios latinoamericanos pues, está atravesada de que la colonialidad hizo esto en estos territorios, y entonces se generaron ciertas dinámicas que ahora pues son esas dinámicas que están legitimadas a través de la violencia o de la necesidad de estar encima del otro para poder sobrevivir, y esos territorios que no fueron al menos colonizados de la misma manera y fueron una colonización muy aséptica, pues aisló a las personas Native American, que le dicen, ¿no? En lugar de decir Sioux o Cherokee, hace que esos territorios sean muy agrestes, ¿no? Estas ideas, este hiking que hace, hay una vía muy, muy famosa que va de San Francisco hasta Nueva York, ¿no? Y entonces, pero pues atraviesas días sin encontrarte con personas, ¿no? Entonces también narra una parte de una experiencia de días sin encontrarte con nadie y tienes tu mochila. Entonces, pues son experiencias que evidentemente en Latinoamérica no suceden, pero creo que también como que a mí me parece interesante los animalitos y la experiencia, lo que decías del Amazonas, ¿no? O sea, todo este proceso que pasa alrededor mientras te estás trasladando. Porque ella tampoco explora, por ejemplo, mucho la migración, que también está mediada por el pie. Pienso en otro libro que reseñé, más o menos que leí en esa época, Partir para contar, de Mahmoud Traoré. Yo creo que puede ser ese también uno de estos programas, puede ser ese libro que me gusta mucho. También lo he reseñado, pero tiene muchos años que lo leí. Y habla de una persona que migró desde Senegal hasta España, y es esta migración a pie que le llevó meses, casi 2 años, en llegar al otro lugar, ¿no? Y entonces esa experiencia de caminar tampoco está atravesada en el libro de Rebecca Solnit. Ella dice, ¿no? Como de, voy a revisar desde esta experiencia occidental, desde este norte global, veo hasta estos lugares. No quiere decir que no haya otros. Estos son los que yo veo en este trabajo. Entonces la verdad también siento que es bastante sincera. Nos avisa. Ah, bueno, muy bien. O sea, sí avisa. Porque ahorita me acordaba de la otra experiencia del caminar de quienes suben al Himalaya, y está la experiencia de quienes se toman la foto y entonces están haciendo la experiencia heroica, y los que cargan los Sherpa, ¿no? Los que sí. Los que sí. Y esa es otra experiencia del montañismo, ¿no? Totalmente. Entonces, no sé si es montañismo siquiera bajo la lógica de los Sherpas. No, es, ¿no? Pero no salen en las fotos. No la toman ellos. Sí. Pero sí creo que es interesante, ¿no? Como que Rebecca Solnit avisa eso.
y que sí algo que a ella le interesa mucho y que tiene que ver con ella como escritora es que justamente busca a la gente Native American, que ella dice que conocen el territorio de una manera diferente a la que ella lo puede conocer. Entonces en el último bloque, que todavía nos queda un poquito antes de llegar, pero les voy a avisar que vamos a hablar sobre caminar y el activismo o la manifestación. Ella lo hace también parte de su práctica en estos andares que hace. Pues sí dice como de bueno, pero yo quería pasar por esta comunidad para tener esta experiencia o conocer estos procesos. Y fue muy interesante porque yo tengo una amiga, Bonnie, a la que quiero mucho. Ella vive en Colorado, ella es de Arizona, vive entre Colorado y Nuevo México. Y entonces Bonnie me enseñó, antes de que yo conociera a Rebecca Solnit, que también hay gente del norte global que se interesa por cosas diferentes del norte global y aprovecha para acompañar procesos. Y entonces últimamente, el año pasado, me estaba contando Bonnie de que ella y su esposo llevan muchos años viajando a México, pero que desde hace relativamente poco tiempo viajan dentro de Estados Unidos a las comunidades más tradicionales ahí les dicen Pueblo People. El grupo originario se llama Pueblo, y es que perdieron su propia identidad a cómo se llamaban tradicionalmente y usan esta palabra en español, pues evidentemente parte de la colonización española, para nombrarse a sí mismos. Y entonces me dice, ha sido una experiencia muy interesante ir con el Pueblo People a ver sus propias como tradiciones, y es parte de una región donde también camina Rebecca Solnit. Y es que un poco lo aprendí de Rebecca Solnit, como de estos procesos que los llevaron a hermanarse con esos otros que en una lógica tradicional de norte global son los otros que no vas a voltear a ver, ¿no? Bueno, no te contesté la pregunta que me hiciste acerca de si era necesario caminar los territorios para poder defenderlos o para abrir la posibilidad de generar un afecto que te permita involucrarte con ellos y que te permita amarlos. En ese sentido, la respuesta es definitivamente sí. Creo que no hay manera de poder entender la exuberancia y la majestuosidad del mundo si no lo recorres. No hay forma de defender la milpa si las personas primero no conocen qué es una milpa, no solamente en términos del caminar, sino en términos de abrir la experiencia sensorial de los sentidos, a qué huelen, a cómo se escuchan, cuál es la experiencia de las hojas en el momento en el que pones tu huella del pie. Esa experiencia es una experiencia que te interpela profundamente y que por supuesto hace que cambie la experiencia, y desde la experiencia permite que tú te compenetres con el lugar y que empieces a ser un participante más en el lugar, y no hay nada como el caminar para ello. Pues bueno, vamos a cerrar este tercer bloque y regresamos para cerrar hablando de esto de cómo nos conecta con la tierra el caminarla, y también cómo eso ha sido una acción política. Con eso vamos a cerrar el programa de hoy, pero antes de eso vamos a escuchar unos mensajitos que estamos aquí en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM, es Mérida, Yucatán. Estamos en el mes de septiembre del 2025 y ahorita volvemos. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Libros para amar la tierra. Un programa en el que desempolvamos palabras y traemos escrituras para interpelar nuestro presente. Estás escuchando Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab. Regresamos acá a Libros para Caminar la Tierra, y la verdad es que me encantaría grabar nuestras risas, pero nos reímos mucho después de cortar, para que ustedes sepan. Y bueno, Omar, vamos a este último bloque, y como que te escuchaba en esta parte final del tercero, y yo me quedaba pensando en que usaste la palabra afectos, y yo sobre el afecto, y pensé en el libro de ustedes. Entonces quisiera que me contaras un poco sobre la afectividad ambiental y tal vez cómo la pudieras vincular con esta conversación.
Bueno, sí, hay un libro coescrito junto con Ingrid Toro que se llama Afectividad Ambiental, Sensibilidad, Empatía, Estéticas del Habitar, que precisamente quiere dar cuenta de que no podemos hacer una revolución como la que necesita este planeta para aprender a habitarlo, una revolución del habitar, si no exploramos profundamente toda esta dimensión sensible, empática, esta dimensión afectiva de nuestro estar en el mundo. Si nosotros no nos dejamos contagiar profundamente por el amor a la tierra, no habrá cómo podamos defender este lugar que está siendo ocupado hoy por las tecnologías avasallantes, por la industrialización, por el extractivismo, por la violencia contra los territorios, y que esto justamente necesita una afectividad ambiental que necesita justamente una compenetración de tu cuerpo en el mundo, y esto no puede hacerse a distancia. No hay forma de hacerlo a distancia. Y también pienso como, mientras escuchaba y digo, lo que conozco es el libro, que es el libro por el que te conocí, evidentemente, que luego nos trajo aquí. Uh-huh. Pero pensaba mucho en que esta distancia que nos construye, estos puentes que aparentemente construye la tecnología, también nos ha generado muchas barreras, ¿no? Y de repente pienso, ahora después de 2 años de salir, 3 años de salir de la pandemia, sigue pareciéndome difícil encontrarme con gente, ¿no? O sea, sigo teniendo trabajo para teniendo que hacer como unas inversiones mucho más fuertes en tiempo para encontrarme con personas en persona. Y solo estoy hablando de los seres humanos, ¿no? Pensaba que también creo que es un reto de la actualidad que vivimos, el tener que poner más énfasis en encontrarte con la naturaleza. O sea, en salir a buscarla, ¿no? No solamente, acá además veo que estás ahí con unas postales de los compas de Coxmayap, y pienso que ellos hacen un esfuerzo de ecoturismo que podría ser un turismo con un enfoque, pues no capitalista, estrictamente capitalista, pero eso lo podemos discutir. Pero creo que sí necesitamos poner más esfuerzo en el encuentro. Fíjate, otra cosa muy importante, y tiene que ver con eso último que dije, de que no puedes hacerlo a distancia. Bueno, no puedes hacerlo a distancia en virtud de que necesitas primero amar el lugar en donde tú estás. Sin embargo, esto no significa que tú no puedas amar lugares que no conoces. Porque uno te preguntaría, Rulo, por ejemplo, tú hablando ahora, por ejemplo, del Amazonas, ¿tú conoces el Amazonas? No, pero está... Pero, y eso te impediría pues pensar la importancia, o no solamente pensarlo, sino sentir la importancia de defender el Amazonas frente a la deforestación, frente a las locuras de todos estos fascistas como Bolsonaro en su momento, como la violencia. O sea, ¿en qué sentido uno puede sentir empatía a distancia? O como por ejemplo ahorita con Gaza, ¿cómo es posible que nosotros podamos sentir empatía con el dolor tan profundo que está ocurriendo en este momento por la violencia atroz de este genocida de Netanyahu? ¿Cómo es posible que nosotros, pues, yo no conozco ni cerquita este lugar, y sin embargo me duele profundamente? ¿Es posible acaso uno hacerlo, sentir empatía y sentir el dolor a la distancia? Bueno, yo creo que es posible, pero para eso necesitas entrenarte en tu propio lugar. Y en ese sentido el caminar es un caminar fundamental, porque si tú logras hacer despertar ese contagio empático precisamente con lo que pasa en tu propio lugar, tienes más posibilidades de poder ampliar ese sentido empático para poder conectar con los otros. Fíjate que hoy estaba dando clases y una estudiante les dejé escuchar un podcast que a mí me gusta mucho, Humos, Señales de Otros Mundos Posibles, con Carlos Tornel y Pablo Montaño y Yasnaya Aguilar Gil. Y me decía ella, es que Rulo, no pude conectar con el podcast hasta que usaron la palabra Yucatán. Y entonces empecé a preocuparme por lo que estaban contando en Oaxaca, cuando dijeron que en Yucatán está pasando también. Y entonces creo que es un gran ejemplo de lo que nos acabas de contar, ¿no? O sea, cómo
creo que es esta parte en la que a mí me gusta decirlo como dejarte afectar. O sea, caminar tu territorio pasa también por la capacidad de dejarte afectar por lo que le duele a otras personas o por lo que consideramos importante. Creo que no solo el dolor nos une, también como el amor nos une al Amazonas, por ejemplo, pero el dolor se ha vuelto también una situación muy compleja en este mundo que vivimos, ¿no? Entonces creo que me parece súper interesante que a distancia es en realidad tratar de cortar brechas y no solamente usar que puedes tocarlo, ¿no? Pero fíjate que hablando de afectividad ambiental, creo que el dolor es uno de esos afectos que, siendo un afecto pues realmente que te interpela profundamente, cuando me duele realmente pues lo estoy sintiendo, el dolor es una posibilidad importantísima para abrir tu vínculo con la comunidad. De hecho, sin la experiencia del dolor no puedes generar vínculos, porque no puedes dolerte frente al encuentro con el otro, y ese otro no solamente estoy hablando del otro humano, sino del otro también más que humano. Entonces la experiencia del dolor creo que es una experiencia muy importante, porque vivimos en una sociedad de la analgesia, una sociedad en donde si nos duele algo, inmediatamente queremos tomarnos la pastilla, queremos evitar el dolor, y justamente el dolor también te permite tener conciencia de tu propio cuerpo. No es que nos vayamos a volver faquires para volver pero sí, de alguna manera creo que hay un efecto desencarnante con los efectos anestésicos y analgésicos con los cuales nosotros vivimos, que nos piden tener la experiencia misma del cuerpo. Fíjate que eso me hace pensar con lo que quería como ir cerrando, digamos, esta conversación. Digo, todavía nos quedan unos minutos, pero pensé en cómo caminar también puede estar mediado por el dolor. Yo, desde que tengo mi bonita fascitis plantar, la verdad es que hay momentos que me duele caminar, ¿no? O sea, en la planta del pie. Y no lo dejo de hacer, sino que, claro, encuentro mis límites y todo esto del umbral del dolor. Pero pensé mucho en cómo caminar con otras personas en una acción política se vuelve algo como muy importante. Y es que no sé si puedes ubicar, yo seguramente sí, ahorita están viendo varias personas a mi mente, de esas personas con las que caminé en una manifestación y que se volvieron nuestras amistades, o ya eran nuestras amistades, y encontramos como una cosa más profunda. Y bueno, a mí me pasó hace relativamente poco que quería ir a una manifestación y ninguno de mis amigas o amigos iba, y decidí no querer ir a caminar solo, entre comillas, ¿no? Entonces, creo que también me parece muy interesante, para cerrar esta parte del pensar el caminar y pensar en el dolor y pensar en los afectos. ¿Cómo ves tú este símbolo de caminar como una acción política en las ciudades, ¿no? Salir a marchar. Y que es la manera probablemente más noble de la manifestación política de la ciudadanía, de las personas que no tienen otro recurso, porque se nos dice que la manera para poder expresar nuestro sentir político y nuestro dolor político es la elección. Y hoy vemos cada vez más, bueno, tú y yo compartimos esta idea de que cada vez es el lugar donde más nos enojamos. Pero las manifestaciones concurren un montón de afectos. En ocasiones hay afectos de ira, y la ira justamente es otro afecto que genera una movilización diferente de la del miedo, que el miedo es un afecto triste, pero la ira es un afecto que moviliza, ¿no? Si la rabia se moviliza para el amor a la tierra, uno se puede indignar, y eso justamente es lo que dice, tenemos que salir a marchar. Yo estuve acá, las últimas marchas justamente en las que yo he estado han sido pues por Palestina, ¿no? Indignado, profundamente enojado, y eso también me impide encontrarme con otras personas, hacer una manifestación de mi indignación. Pero también pasa otra cosa, y es que las manifestaciones, las marchas también son un espacio para los afectos alegres, porque pasan unas cosas extraordinarias, pasan los carteles, son espacios, son muy alegres, ¿no? Termina uno saltando, termina uno corriendo, y es la manera como las personas pueden expresar no solamente su malestar político, sino toda su politicidad en términos de
de expresarse frente a lo que pasa en el mundo y la mayoría de ellas frente a lo que no están de acuerdo. Fíjate que ya pasaron más de 2 décadas y siempre vuelvo a una frase sencilla que usó el ZLN de la Marcha del Color de la Tierra. Y como que cada vez que pienso en caminar y como acción política, pienso en esa frase, no necesariamente en el movimiento político, pero me parece una lógica poética en una sola oración que me hace volver a pensarla en diferentes contextos. Y ahora que te escuchaba, pensaba en el libro de Rebecca Solnit y que en una referencia posterior que tuve, ella participó en este movimiento que caminaban mucho antinuclear. Ella no es de la primera, digamos, ola antinuclear en Estados Unidos, pero se acerca a este movimiento y hace una referencia en otro libro sobre alguien de ese movimiento que se le encontró creo que 30 años después y que de todos modos, por haber compartido esa familiaridad, con 30 años de distancia, estas emociones tan intensas que nos acabas de narrar, seguían siendo tan significativas que la relación seguía ahí. El reconocimiento y relevancia con otra persona pues seguía ahí, ¿no? Y en una época pre-redes sociales, donde 30 años, pues pueden ser literalmente 30 años sin saber nada de esa persona. Entonces, ahorita que te escuchaba, pensé en eso, pensé también en los amores que surgen caminando juntos. O sea, todo el mundo conoce una pareja de la manifestación. Yo creo que sería más productivo poder conseguir una pareja en una manifestación o en una marcha de estas que en un bar. Totalmente. Totalmente, te une algo, o sea, sí, te claro. une algo, ¿no? Y en el bar... Ya hay coincidencias, ¿no? En cambio Sí. en el bar, pues bueno, pues nos coincide que por cuestiones de la vida quedamos acá juntos, pero es demasiado azaroso. En la otra hay una coincidencia y un encuentro político. Omar, pues qué gusto platicar de Rebecca Solnit como pretexto para esta gran conversación. Vamos a cerrar el capítulo de hoy de Libros para Caminar la Tierra, pero ¿quieres decir algo más para cerrar? Pues que justamente estos textos son pretextos para poder hablar de tantas cosas de las cuales pues nos evocan las palabras, los autores, los libros, que no es necesariamente lo que ellos escriben, sino lo que pasa con nosotros cuando los leemos. Yo voy a cerrar diciendo, Omar, que también a mí me parece que las conversaciones me generan como dentro del cuerpo algo como caminar. O sea, siento que terminando esta conversación yo voy a salir de un mejor ánimo del que como entramos en esta cabina, a pesar que ya habíamos conversado. Y creo que es algo que a veces también perdemos de vista cuando le asignamos el valor a las cosas, ¿no? Entonces creo que voy a decir que vamos a cerrar este programa de Libros para Caminar la Tierra pensando en libros para conversar la tierra. Y agradecerles por haber escuchado. Estamos aquí. No sé si vas a decir algo más. Nada, Rulo, que gracias por caminar la palabra conmigo el día de hoy. Pues muchas gracias a todas y todos por escucharnos. Esto fue Libros para Amar la Tierra, aquí en Radio Ecológica 92.5 FM. Y pues muchas gracias. Nos escuchamos muy prontito. Este programa fue grabado en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM, La Voz del Mayab.